Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos anécdotas, reflexiones e historias de vida de personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y a través de las cuales buscamos promover un espíritu emprendedor que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. Y de actitud, publicidad, comunicación, estrategia y negocios vamos a estar hablando hoy con Pablo Márquez. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien y muchas gracias por la invitación, Martín. Por favor, a y vos. Muy bueno el nombre. Bueno, Más Actitud, me gusta el nombre Más Actitud. Me parece un nombre con mucha fuerza. Bueno, vamos arriba, muy bien. Me alegro, me pone muy contento de poder charlar contigo. Hace muchos años, como te comentaba, tuve la oportunidad de entrevistar a Elvio Acuña, otro referente de la industria publicitaria uruguaya. Y llevas, Pablo, más de 30 años. Ni lo digas. Bueno, en algún momento se tiene que ser. Sí. Más de 30 años ayudando a crear, potenciar marcas, empresas y negocios. Pero me gustaría empezar preguntándote por los inicios de Pablo. Bien. Por los primeros años que para mí son súper importantes, es donde se va formando la persona. Muchas personas y cosas influyen en uno. Me gustaría saber cómo fue, en dónde transcurrió, Bien. rodeado de quiénes, Bien. y si notás que haya algo que haya incidido o influido en ti para ser quien sos hoy. Bien. Bueno, yo soy uruguayo, nací en Montevideo, nací entre Positos y Parque Los Aliados, ahí. Positos es padre, madre y una hermana un año mayor, una vida de familia muy tranquila, mis padres muy trabajadores los dos, amigos, poquitos amigos del barrio, muy poquitos, justo éramos muy pocos, a diferencia de otras cuadras que había muchos amigos, pocos amigos. Y bueno, educación pública, escuela pública, liceo público, preparatorios en el IABA, preparatorios de científico para después, con mucho esfuerzo, lograr ir a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, que fui poco. Y después sí empezar un poquito a tener un poquito esta actitud, ¿no? Que yo creo que me fue creciendo la actitud. Era muy tímido al inicio, era cuando yo cuento que era tímido, todo el mundo dice, no, vos no eras tímido. No, era muy tímido. Y de hecho en algunas situaciones soy tímido, ¿no? ¿Mirá? Sí, mis amigos un poco me broman con eso, ¿no? Yo era tímido, no, ¿cuánto? Pero es así. Y bueno, un poco la posibilidad que tenía de superarme, yo me di cuenta que era por mí. O sea, el único que podía hacer que yo me superara era yo. No tenía otras posibilidades. Era una familia que también tenía algunas dificultades económicas por momentos no, un poco así. Y bueno, cuando empieza la juventud, que uno quiere tener su plata para salir y tal. Y bueno, y empecé con algunas cosas. Hice una pequeña cosa con mi padre, que tenía ahí unos equipos de venta y demás. Y después de ahí, por mi padre, que estaba muy vinculado al Club Nacional de Fútbol, Dante Yoko era el presidente, y ahí justo Nacional había salido campeón de América del Mundo, estaban haciendo una cantidad de cosas. Estaban contratando a un cadete, me presenté. Mira. Yo estaba estudiando, me presenté. Y bueno, y quedé en el club, que para mí era una cosa divina quedarme en el club, ¿no? Porque a esa edad, que sos hincha de Nacional, mi padre hincha de Nacional, toda la parte de mi madre, muy hincha de Peñarol, y todos me tiraban para el lado de Peñarol, me acuerdo en aquella época. Yo tenía primos y mis primos eran un poco los que uno veía, tengo un primo mayor, ¿no? Sí. Y bueno, y todo eso hizo de que ahí mientras estudiaba y trabajaba, estudiar y trabajar. Y fue como la primera experiencia así de trabajo, súper enriquecedora también, muy atractiva. Yo decía, yo era amigo de los jugadores, entonces claro, para mis amigos, sos amigo de esto, sos amigo del otro, ¿no? Digo, y anécdotas súper lindas. Yoko fue una persona súper importante también ahí, porque él era una personalidad. Y ahí eso es como uno a veces va aprendiendo, a veces aprende de una sola persona o de dos, que son muy referentes para él. Para las personas, para mí no, para mí son la acumulación de varias experiencias, ¿no? Claro. Y siempre fue así.
Recién hablabas de Elvio y estaría bueno después hablar, ahora te hablo un poco de Elvio, porque es una persona súper importante en mi formación profesional, las oportunidades que me dio para que creciera dentro de la agencia también, ¿no? Pero también Don Dante me dio esas posibilidades de crecer en una comisión y ahí aprendí una cosa, me acuerdo, yo tenía que llevar las actas de una comisión, ¿no? Él me dijo, vos sos acá cadete, pero estás para más, tenés que venir a una comisión, levantar el acta. Yo no sabía cómo levantar el acta, bien, pero bueno, ahí... Y tenía después que pasarlas a unos libros que había que... Bueno, era otra época. Los libros de tapa negra. Los libros de tapa negra, que había que pasarlos sí. y todo. Entonces, y yo, se me juntaron las actas, tenía que tapar las actas, se me juntaban las actas, y yo a la gerencia le pedía, che, necesito el libro negro. Bueno, ahora te lo mando, desde ahora te lo mando. Y un día voy a la reunión de la comisión, entonces Don Dante me dice, Pablo, necesito las actas del libro negro. Le digo, no las tengo. Pero, ¿cómo no las tienes? Se hace ya... Pablo, ¿cómo las tenés? Y hace tanto tiempo que no. Le digo, no las tengo. No las conseguí. Y me da una vergüenza decir, no me la dio gerencia, ¿no? Que era la cosa así. Bueno, no las conseguí. Y él me dice, adelante otra gente, pero muy bien, muy firme, me dice, la responsabilidad es tuya, no es de otro más. Es solo tuya la responsabilidad. Y si por alguna razón no tenés, me lo tenés que venir a decir. Mirá. Entonces fue como un aprendizaje buenísimo, ahí en fuerte, la sufrí como loco, quedé muy avergonzado delante de mucha gente. Él con mucho respeto, no fue un hombre que te hacía pasar mal, ni mucho menos. Pero esto de la actitud y de la responsabilidad, no solo yo. La verdad que yo tendría que haber buscado la vuelta para tener eso. La tenía que haber buscado. Y si cuando no encontrás la vuelta, tenés que cambiar de estrategia y decir, che, no encontré la vuelta. Pero no quedarte con no, la voy a encontrar, sí, la vas. Y una vez en la vida va haciendo esas cosas. Y uno las sigue haciendo, no digo que no las seguís haciendo. Pero bueno, después de ahí en Nacional me vinculé un poquito a los medios. Hablábamos acá fuera de cámara del fútbol y de los programas y tal, y me vinculé un poquito a... Todos los medios llamaban a Nacional, también el gerente de prensa, entonces me volqué un poquito para ese lado y me empezó a gustar mucho todo este tema, ¿no? Me empezó a gustar mucho. Y después estaba yendo a facultad ahí con un amigo, hicimos como una pequeña agencia de publicidad, él dibujaba muy bien, yo redactaba algunas cosas y hacía como de ejecutivo de cuenta. Bueno, y ahí siempre tratando de crecer, pero estaba en un momento donde tenía que tomar una decisión y bueno, y a partir de esa agencia de publicidad que armé, o que armamos con el Pato Soma, que hace tiempo que no lo veo, de ahí mi padre me ayuda con un cliente que había ahí, de una mutualista que recién empezaba, y fui a un canal de televisión a tratar de negociar unos minutos chiquitos laterales, una cosa, yo era pero muy chiquito. Y se ve que por la actitud del canal fui a la segunda reunión y me dicen, queremos hablar contigo, ¿qué? Me dicen, lo de que estás pidiendo te lo vamos a resolver, pero queremos que vengas a trabajar acá. Mira. Y fui a trabajar a Canal 4 como para vender los medios del interior, que era duro, ¿no? Y también me acuerdo el merchandising de Alf. De Alf. Mirá, ya estamos hablando. Sí, que en ese momento Alf era como lo máximo. Me acuerdo que tenía, yo que sé, una mochila de Alf, tenía cosas de Alf. Sí, programa de cabecera en casa. Y ahí me metí de lleno en el mundo de los medios, en el mundo de la televisión, de vender televisión, de entender de audiencia, entender de rating, de entender un poco cómo se movía. Me metí mucho en un canal del interior, que es Canal 11 Punta del Este, me metí bastante con el tema. Está hermanado con Sí, Canal 4, claro, era uno de los canales estos que te digo. Y a partir de ahí, y cómo las cosas se van, ahora cuando uno se da vuelta, mira para atrás y ve cómo el collar de perlas, ¿no? Se van uniendo. A partir de ahí, también en una cosa similar, y un poco por la actitud y todo, punto que estaba necesitando un asistente de cuentas, que es como el inicio, ¿no? En las agencias hay toda la parte de servicios al cliente, la parte creativa, la parte de medios, servicios al cliente, y ahí entré como asistente de cuentas hace ya bastantes años, y bueno, y empezó mi carrera como asistente de cuentas y ahí sí, con
con un equipo, Darwin Marigliani, Michel Bicillac, que en ese momento eran los que me habían dicho para entrar. Empecé a conocer a Elvio Acuña, que es un referente de la publicidad, el fundador de Punto, el que había creado Punto. Y al poco tiempo tuve la posibilidad de empezar a trabajar con él, ¿sí? Empecé a trabajar con él. Ya estaba la asociación con Ogilvy ahí, ¿no? Sí, Sí. cuando yo entré era el año, creo, 88, una cosa así, 87, 80, no recuerdo bien, y desde el año 82 la asociación con Ogilvy. Elvio fundó la agencia en 1964, Sí. con una moto, con una carpeta bajo la moto. Yo la moto la pudimos recuperar y cuando cumplimos 50 años se la regalamos, hicimos un evento en el Teatro Solís. Y bueno, de alguna manera como agradecimiento y como homenaje, ¿no?, a todo. En esa moto había empezado la agencia que después creció. Y bueno, pude trabajar con él y ahí, con él y con otros capos más. Y bueno, y eso fue una escuela enorme, ¿no? Porque vos cuando tenés la posibilidad de estar al lado y trabajar fuerte con gente muy buena, si vos tenés, como yo digo, la actitud de esponja, tenés que tener la actitud de esponja. Cuando sos esponja, ahí es muy importante, porque no solamente tenés conocimientos duros, sino tenés conocimientos blandos, ¿no? Digo, aparte estamos hablando de una época donde no había formación en publicidad, claro, salvo algunos cursos, claro. algunos. Bueno, la Universidad de la República tenía algo, la Universidad Católica, que fue la primera, tenía, de hecho yo fui un año a la Universidad Católica. Pero no existía la carrera. Sí, estaba ahí, sí, estaba no existía, iniciando. creo, todavía, o estaba por empezar la carrera, pero lo que vos decís, Claro. a ver, quienes trabajaban en publicidad en esa época era gente que venía de la radio, de la televisión, del carnaval, del arte, de la literatura. Era un mix maravilloso. Era un mix pero maravilloso. Entonces yo viví esa época y hablando, como hablábamos de si alguna vez te arrepentiste o no te arrepentiste, ¿no?, de esto, me hiciste acordar a una anécdota que un día, yo hacía poco que estaba en la agencia y me invitan a una reunión asistiendo a Elvio, y en la reunión estaba Juan Andrés Morandi, uno de los mejores creativos que tuvo el Uruguay, que lamentablemente falleció joven, gran amigo de muchas batallas juntos en la agencia, de las lindas. Estaba Juan Andrés, estaba Elvio, estaba el flaco Raúl Castro, que le escribía las letras a Jaime Ross, y él, falta y resto en su mejor momento. Hugo Burel, que decía, entonces, y había Ernesto López, y había un director de arte que venía del arte. Entonces, vos estabas con todos ahí, y yo en un momento los miraba a cada uno y veía cómo hablaban. Y dije, cuando me fui de ahí, dije, yo tengo que renunciar. No, ¿cómo hago para llegar a donde... Estabas en el Dream Team. ¿Cómo hago para llegar a donde está? Y Elvio en eso había sido siempre con mucha capacidad de detectar a muy buenas personas. Y bueno, las agencias se hacen con buena gente, no se hacen solo con marca, con buenos clientes, con buena gente. Pero esa fue como mi escuela. Y después tuve una gran oportunidad con también Ogilvy. Había hecho la Universidad Latinoamericana de Ogilvy en San Pablo, y ahí también Elvio fue muy generoso, que me dijo, no, creo que tenés que formarte acá, tenés que hacer. Aparte, había un tema de representación también. Yo había hecho muy buena relación con ellos, y bueno, y tuve la posibilidad de hacer una formación muy, muy interesante, muy fuerte. Y creo que en esos momentos, mejor que las universidades que estaban acá en algún aspecto, ¿no? La carrera es mucho más completa de ciencia de la comunicación, pero en términos prácticos, en términos de aprendizajes estratégicos, de creativos, de sistemas, de formas, de investigaciones de mercado, bueno, de una cantidad de cosas, fue muy bueno. Y siempre con buena gente al lado, ¿no? Digo, eso es un poco mi... Entonces, cuando decís, he tenido mucha suerte de trabajar con gente muy buena durante mucho tiempo, y creo que
lo que fui una esponja. Digo, tuve la actitud de la esponja. De absorber todos los De absorber. todos los grosos con los que te tocó trabajar. Sí, con gente realmente muy, muy, muy talentosa y muy buena y que me hayan dado oportunidades también, ¿no? Sí, está claro, sí, buenísimo. Y dentro de la industria, dentro de tu rol como publicista, ¿vos te considerás o te ves con más facilidad para la parte creativa, para la parte del contacto con el cliente, para la parte de coordinar los equipos? Quizás ha ido cambiando tu forma claro, de ver las cosas claro. y de manejarte a lo largo de estos años, seguramente, pero ¿cómo lo viviste vos en los inicios y cómo lo vivís ahora? Es una transformación que vas haciendo, es una transformación de la actividad que vos hacés, que va cambiando, se va modificando. Somos unos grandes privilegiados que vieron muchos cambios, pudimos vivir muchos cambios, ¿no? Este último es muy grande, pero hemos vivido muchos cambios. Entonces vos también te vas por un lado en ese sentido y por otro lado, como vos vas creciendo en la organización, ¿no? Digo, vos, asistente de cuentas, asistís a alguien que es el responsable de atender al cliente y vos sos el backup de esa persona, el respaldo. Después pasás a atender vos a esa persona. Y después empezás a crecer en la organización. El cambio más grande, y creo que es el más importante, es tener las herramientas para ser un buen líder. Porque en cualquier organización hemos visto personas que saben liderar muy bien equipos. Y a veces no necesariamente alguien que sabe hacer bien una tarea sabe liderar un equipo, ¿no? Entonces yo he visto muchos personas, jefes de área, gerentes de área, que los ascendieron, pero que les costó mucho liderar. Y quizás perdieron las grandes capacidades que tenían en el área específica para llevarlas a otro. Entonces, yo creo que la capacidad de liderazgo es un poco que se aprende permanentemente, es lo que uno tiene que desarrollar para poder crecer. Y para eso tenés que tener un buen equipo, ¿no? Yo siempre digo, en publicidad no hay uno que sea el dueño de la idea. Siempre hay un buen equipo atrás. Te decía, ahora, ¿quién fue el dueño de la idea? El dueño de la idea, el dueño de la idea. Es tan complejo todo el sistema que es simplificar quién es el dueño de la idea. Más que el dueño de la idea hay un equipo. Cuando hay un equipo y hay siempre un equipo de gente, tiene que haber un líder. Y he tenido la suerte de trabajar con muy buenos líderes también y aprender ese liderazgo. Y he tenido la suerte también, desde hace mucho tiempo, de estar muy cerca de Quique Baliño, que me ha enseñado mucho, ¿no? Sobre el tema, un capo enseñando cómo liderar bien y darte metodología y entender y todo lo demás. Pero mi origen es ser ejecutivo de cuenta. Mi origen, donde yo me desarrollé hasta que empecé a generar otros espacios, fue ahí. Evidentemente que tenés que saber de estrategia y fue hacia el lugar que más me fui ahora, ¿no? Y estoy en un lugar más de la estrategia de comunicación, no solo publicitaria, ¿no? Por los desafíos que tienen las marcas hoy, que no tienen desafíos publicitarios, sino desafíos ya de comunicación. Sí. Me encanta la publicidad, soy un publicitario, no reniego nada de eso, pero estoy en ese otro lugar. Pero sí, identificarme con eso, pero después creo que la actitud del líder es lo que te va llevando a otros lugares. Sí, tal cual. Y ahora que estás del lado de, más bien de liderar y de pensar y desarrollar estrategias, ¿en qué te fijas tú, qué se fija Pablo Márquez a la hora de buscar talento para trabajar en forma directa o de manera freelance o para tener un equipo, ¿no? Como te dije, vos tenés que tener un equipo. Si no tenés... He visto en este recorrido agencias que tienen muy buen nombre y muy buenos clientes que al poco tiempo no tuvieron un buen equipo y cayeron, ¿no? Claro. Y agencias que no
que no eran tan conocidas, pero por un buen equipo llegaron a ser una muy buena agencia. Entonces, más allá, hablaremos después de la inteligencia artificial y demás, la base de nuevo te digo, es el equipo. La base es el equipo. Y nosotros en el Grupo Punto tenemos un equipazo. La verdad que la agencia trascendió en el tiempo, ¿no? Y hablábamos, ¿cuánto hace? Bueno, es difícil, es difícil. Hay pocas agencias que han hecho, que han hecho eso. Hay, ¿no? Y hay muy interesadas, pero no muchas. Porque también el tema de sostenerse, y no solo de sostenerse, sino sostenerte y estar siempre en lugares de relevancia, implica un esfuerzo de ayornarte permanentemente y de que que no solo atravieses las dificultades, sino que no te adaptes a los problemas, sino que te posiciones distinto. O sea, claro. Porque si hubo un problema, pasó algo hay que cambiar, ¿no? Y esa rejuvenecerte o crear, o que está propio en nuestra cultura, que es la creatividad y todo, tiene que estar también en la organización. Pero todo eso lo puedes hacer si tenés un equipo. Entonces, las personas son sumamente importantes. Yo tengo una mano derecha que es Bruno Pecho, que es una persona, un profesional de primera línea, además de ser un tipo macanudo y fabuloso y con los valores que se tiene que tener para esto, y además ser socio ya también de la agencia, tiene esta capacidad de entender lo que pasó y de saber lo que viene. Y eso es muy importante, porque hay muchos que solo ven lo que viene, no saben lo que pasó, y de donde viniste, no es que te tenés que quedar, pero ahí están construidos tus valores, ahí he construido una cantidad de cosas que, como es un trabajo de gente, tenés que tenerlo. Y él también, en conjunto, hemos armado un equipo de gente súper valiosa. Cada uno tiene su método muchas veces, o cada uno tiene su forma de qué elegir y cómo elegir. Y yo creo que, volviendo a lo que hablábamos, tiene 3 elementos que para mí son fundamentales. Uno es entender que sea buena persona, porque vas a trabajar con gente, vas a tener interacción. O sea, tus características o tus habilidades blandas en equipo se van a notar. Inclusive habilidades hasta de relacionamiento, habilidades de poder compartir, ¿no? Hay gente que es maganuda y súper talentosa, pero que de repente le cuesta estar en un grupo de gente, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. Buena gente, que tenga esos. La segunda es que tenga talento para lo que se le está pidiendo, ¿no? Que tenga talento. Hay veces que las personas tienen un talento explícito, o a veces hay que descubrir. Hay algunos que son unas piedras que hay que ir puliendo y hay que ir viendo, ¿no? Y para eso hay gente que sabe mucho. Y la otra es la actitud, ¿no? La otra es la actitud. Digo, muchas veces, nosotros durante muchos años, cada 15 días invitábamos a los estudiantes a desayunar, y todos los directores le hacíamos una presentación para ver cómo se trabajaba una agencia, darle un poco la parte más de la práctica, ¿no? Y en la charla que me tocaba a mí, yo, como ya habían dicho todo, yo no podía decir muchas cosas más, porque la verdad venían todos los directores que eran muy buenos y les decían todo. Yo trataba de ir por otro lado, y lo que le decía es, esto de la publicidad, tenés el motor prendido todo el día. En la comunicación y en la publicidad tenés el motor prendido todo el día. Yo le decía a los estudiantes, ¿ustedes por qué son estudiantes de comunicación? Y me acuerdo que no me decían, bueno, a mí me gusta mucho, de chiquito miraba los comerciales, a mí me gusta. Yo le digo, a mi tía Alba le pasaba lo mismo y no siguió publicidad. O sea, hay algo más que tiene. Eso claramente, pero ¿qué más? Claro. ¿No? Aparte, estudiás algo donde vas a un shopping y ves las cosas, donde vas a un lugar y estás. Y hoy, con la información que hay, nosotros en aquel momento, Cannes, que es el festival de publicidad más importante que había, yo siempre hablo, entre 2 agencias o 3 compramos el VHS que venía un mes después con todos los ganadores y todo, ¿no? Hoy lo ven en vivo, ¿no? Digo, entonces, volviendo a la pregunta, creo que esas 3 cosas son súper importantes. O sea, los skills blandos de relacionamiento y demás, que algunos los tienes más desarrollados, menos, no digo que el talento y la actitud, ¿no? La actitud porque
con estas transformaciones también que estamos viviendo y que la industria publicitaria está viviendo, la industria de la comunicación está viviendo, lo hablábamos también afuera de la cama, todo lo que está sucediendo, ¿no? En los medios tradicionales, en los medios digitales, en los nuevos formatos, tenés que tener una actitud diferente, porque si no tenés una actitud de adaptarte o de generar unas cosas nuevas, se hace difícil. Quizás en el pasado los cambios eran no con a esta velocidad. Siempre hubo cambios, pero no era a esta velocidad. Hemos vivido los cambios cuando llegaron las Macintosh. Hemos vivido los cambios cuando la tipografía había que irla a buscar para pegarla en una plana para ir al diario. A tener 10 personas de tráfico que se llamaba para poder llegar todo el mundo a los canales y tal, ¿no? Sí. En aquel momento peleábamos por un espacio en un canal de televisión, en una radio. Hoy peleamos por la atención de las personas, ¿no? Es un concepto distinto. Siempre la publicidad tuvo esta cosa que llamar la atención atractiva, pero entonces las personas hoy en este negocio tienen que tener eso. Está bien, Pablo. Y en un momento mencionaste sortear las dificultades y todos tenemos, en mayor o menor medida, en diferentes momentos, situaciones complejas, momentos difíciles. Supongo que te habrá tocado en lo profesional. ¿Cuáles son los que recordás como más desafiantes que te ha tocado vivir en tu rubro? Bueno, tocaron muchísimos, ¿no? Y como dice todo el mundo y los grandes autores y los que saben, no en todos, pero en muchos de ellos aprendés muchas cosas, Por ¿no? supuesto, Y sí. está muy bien. Pero he pasado, sí. En este negocio podés hablar de varios temas. O sea, te duele mucho perder gente, ¿no? Digo, claro. Perder un equipo, lo que cuesta armar un equipo, que se te desarme un equipo. Perder un cliente, digo, son momentos o circunstancias que suceden. No sé, hay una reciente que fue la pandemia, claro. ¿No? Digo, hay un problema que no era nuestro, era de todos, era un enemigo común, ¿no? Era un bicho que era un enemigo común. Pero fue un problema importante y que también nos dejó muchísimos aprendizajes, nos dejó muchísimas cosas buenas. En la pandemia, por suerte, estamos preparados increíblemente, o no tan increíblemente. A la agencia tenía mucho de tecnología tal, y habíamos hecho una prueba hacía 3 semanas atrás, de empezar a dar libre algunos días, pero que la gente trabajara desde su casa. Mira. Habíamos desarrollado la tecnología estaba presente, y empezamos a buscar esta forma de, ¿cómo funciona? Tratando de que el viernes la gente pudiera trabajar desde la casa. Empezamos a hacer experiencias de ese tipo. Increíblemente, a las 3, 4 semanas vino la pandemia, y nosotros fuimos una de las primeras empresas, una nota inclusive eso, que pudimos adaptarnos a eso. Pero entramos en una dificultad enorme, ¿no? Los clientes que bajaron todos sus inversiones publicitarias. O sea, a ver, el modelo publicitario básicamente tiene ingresos variables y costos fijos altos, ¿no? Digo, entonces, tenías un montón de gente, el Estado habías hecho un esfuerzo claramente para tener herramientas, pero fue un momento, y ahí nos pusimos una cosa y dijimos, vamos a salir mejor de lo que entramos. Y trabajamos mucho con el equipo. O sea, entendimos que era un momento para trabajar con la gente. También nosotros como socios tomar la decisión de apostar por eso, de jugársela, Pero bueno, la pandemia fue una cosa. Yo lo que sufro más personalmente es cuando se va alguien del equipo valioso y cuando pierdo un cliente. Es una cosa que es lo que más se mueve. Y porque me involucro. Yo creo que si vos no te involucrás, voy en contra de lo que dicen muchas teorías, ¿no? Digo, si vos no te involucrás emocionalmente cuando haces comunicación, y vos lo que tenés que hacer es conectar las marcas con las personas, y la base esa es la emoción. Si vos no haces lo mismo con tus clientes,
en algún momento vas a fallar. Hay clientes y no siempre te sale bien. No siempre. Entonces, claro. si vos tenés una muy buena relación y las cosas no van bien, tu cliente que cuando llegan a la conclusión que son compañeros de ruta los dos, porque los dos quieren que funcione cada uno desde su negocio, pero si algo sale mal, la persona dice, che, no está saliendo mal, vamos arriba, vamos a poner, vamos a hacer las correcciones que tenga que hacer, ¿no? Digo, entonces, eso es un aprendizaje. Y otro aprendizaje es, tenés que estar en los momentos emocionales de los clientes. Y los momentos emocionales no es la gran campaña, la gran cosa. Lo contrario, lo opuesto. A veces son cuando tenés una buena relación, cuando tenés un buen conocimiento, cuando tenés eso y encontrás esos espacios, generás una relación mucho, mucho más cercana, natural, sincera, ¿no? Porque vos también estás dándote cuenta dónde, y va a ser de ida y vuelta, ¿no? Y de nuevo volvemos a lo mismo que hablabas antes, el equipo, porque estás haciendo equipo con tu cliente. Estás haciendo equipo con tu equipo y con tu equipo. Vos imaginate que una agencia, hoy evidentemente la tecnología, hoy hay mucha data, mucha cosa, pero seguimos siendo unas empresas que tienen que tener ideas, ¿no? Y las ideas nacen de la razón, pero nacen mucho de la emoción. Sí. Entonces, si no hay buena relación, si no hay una agencia triste, desgastada, malhumorada, cuando pasa eso, mi experiencia es que no. Una agencia alegre, una agencia desafiante, ¿no? Poniendo objetivos importantes, dando herramientas para conseguir esos objetivos. Eso, que la gente está orgullosa de trabajar ahí, no solamente porque tiene sino porque tiene oportunidades, porque su trabajo es bueno, porque va creciendo, no porque se va quedando en el tiempo, ¿no? Todas esas cosas son. Sí, eso es un plus fundamental que veo, te diría que en todo grupo humano, de un grupo de música, un equipo de fútbol, una empresa del rubro que sea, todo. Una familia, una pareja, lo que sea. Todo, donde lo vires, donde sí. Yo creo que eso es un principio para todo. Para la vida en general, sí. Totalmente. Y a ver, de los otros momentos, los momentos lindos, los que generan orgullo, alegría, satisfacción, me imagino que tenés y a montones. ¿Cuáles son los que más te marcaron, los que recordás con más cariño? ¿Fueron premios, fueron campañas, fueron generados por otra cosa? ¿Cómo lo viviste? Hay varios reconocimientos de 4 hijos, bueno, 4 varones. A la familia no le gana nada. 4 varones, ¿viste? Estabas creciendo con tu familia, querés hacer, y bueno, a medida que vas evolucionando en la carrera y podés darle cosas a tu familia, a tus hijos, en tu casa, esas son satisfacciones que te da la profesión, pero que la podés volcar en otro lugar, ¿no? Digo, y esas son de las grandes, ¿no? Sí. Esas son de las grandes. Se juegan en otra liga. Y bueno, pero son de las que hizo, y viste que, claro, pero como la vida es una sola, viste, se te mezcla todo, tal, ¿no? Cual. También le sacás mucho porque esto es muy demandante de tiempo, ¿no? Y le saqué. Pero desde ese lugar, esas son muy importantes. Las otras importantes, hay muchas. Una que realmente la recuerdo con mucho cariño y tuvo mucho efecto fue Cultura Nacional, ¿no? Digo, cuando desarrollamos nosotros la plataforma de Cultura Nacional para el Club Nacional de Fútbol, mirá vos la vuelta a la vida, ¿no? Arranqué ahí y terminé un día Alarcón vino. En el club más grande de Uruguay exactamente, del mundo. Exactamente. Pero bueno, como seguramente te ven muchas personas, no queremos generar acá una tensión. No, pero... Claro. Son datos. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, ahí también trabajamos con Tachinta, me acuerdo, muchísimo, con Diego Reyes, con mucha gente, con uno de mis hijos de la agencia, Joaquín, ¿no? Yo tengo 4 hijos, 2 de ellos, Joaquín y Felipe, trabajaban en la agencia. Felipe ahora se fue
por otro negocio y todo a vivir a España. Después tengo a Alfonso, que está que está en el área de finanzas, y Juan, que está en el área de tecnología. Ahora, entre Juan, el más chico, y el segundo Felipe, armaron también una empresa, o sea que, que está. Y Joaquín, que trabajaba, también nos ayudaba en Cultura Nacional. Cultura Nacional fue algo muy diferente, algo que estudiamos mucho para hacerlo, que desarrollamos una plataforma, una estrategia y que funcionó muy bien, que Nacional de 14.000 socios pasó fue una locura. A 100.000 socios. Pero más allá de eso, yo creo que a partir de ahí pasaron otras cosas. Inclusive después trabajamos algunas cosas para la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque vino la camada de la selección del 2010 y bueno, una cantidad de cosas. Eso, muchas satisfacciones. Quizás muchas satisfacciones también, hincha nacional, cosas, ¿verdad? Y después con clientes, ¿no? Digo, ganar. No. Me gusta mucho ganar cuentas, o sea, ganar clientes es una satisfacción muy grande, muy grande, muy grande. De la misma manera que perder es una bajón muy grande, ¿no? Pero digo, me gusta mucho, me gusta mucho. Lo vivís con intensidad. Lo vivo con mucha intensidad, las dos cosas lo vivo con mucha intensidad. Y entender que estás en el negocio de los clientes, ¿no? Entender que cuando también meterte mucho en el negocio para disfrutar de los éxitos cuando el negocio le va bien y solo cuando la publicidad le va bien, ¿no? Claro. Eso te decía hoy de la conexión emocional. Sí. Está bien. Y, a ver, has participado en cientos de campañas y estrategias de posicionamiento de marca, de crecimiento, de negocios, acá en Uruguay, pero también afuera. Y la pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿qué aspectos positivos has visto en otros países que sea interesante replicar acá? Y por el contrario, ¿qué aspectos positivos de Uruguay has visto que te dan la pauta de que estamos en un buen nivel de desarrollo? Puede ser a nivel publicitario, puede ser a nivel de sociedad, puede ser a nivel político, en fin, lo que sea, porque has trabajado en varios países del mundo y lo seguís haciendo. Sí, he trabajado en algunos, no sé si en tantos países del mundo, pero me acuerdo una vuelta cuando fui a un curso muy importante de estrategia de comunicación. El profesor que lideraba un grupo de 4 o 5 más dijo algo sumamente importante. Dice, nos mandaban como, me acuerdo que, no sé si mail, sí, nos decían, prepárense con esto. Y una de las cosas que decía es, lleguen un día antes y miren mucha televisión de ese país. Porque las tandas y los comerciales son el reflejo de la sociedad que esos países tienen. Van a ver alegría, si van a ver que son todos comerciales alegres, música y todo, y vas a Colombia y eran todos, es una cosa alegre. Vas a ver otro, y vas a ver otra sociedad que son más. Vas a Inglaterra y vas a ver un humor serio, como... Claro. Y la publicidad que más funciona es la que está metida en la cultura de un país, ¿no? Oliveto decía que las campañas publicitarias, Washington Oliveto fue un publicitario que murió hace poco, un hombre muy importante a nivel brasileño y mundial, decía que esto, para vender, la campaña tiene que vender, tiene que construir marca y tiene que entrar en la cultura de un país. Y vos te das cuenta que las tres cosas difíciles, pero las campañas que entran en la cultura, que son, como dice Dominique Sarri, es una creativa, trabajó muchos años en la agencia y ahora se retiró de la publicidad y da clases como de creatividad, ¿no? Siempre decía la prueba del asado, ¿no? Digo, ¿cómo es eso? Y bueno, cuando vos haces una campaña o haces una estrategia de comunicación y todo, y vas a un asado que no conoces a nadie y estás ahí, todo el mundo dice, ¿viste tal cosa? Qué buena que está, pero tal cosa, ¿no? La prueba del asado. Hacemos investigaciones, hoy con data hacemos mil cosas, pero la prueba del asado, y es esa cosita que se te viene en la piel, ¿no? Decís, qué bien que está, ¿no? Claro. Qué bueno. Entonces, yo creo que eso es una entender un poco, y eso es universal, ¿no? Después cada mercado tiene sus características. Yo participé de algunas campañas grandes, pero que también participaban otros países, y esa me parece que es una característica importante, ¿no? Digo, afuera tienen más recursos, depende de qué mercado. Hay mercados con menos recursos que nosotros, claro. Afuera evidentemente a veces
hasta por estar los headquarters, hasta por estar, tienen posibilidad de investigar más, tienen posibilidad de tener más herramientas, tienen la posibilidad, tienen algunas veces otras posibilidades. Pero nosotros tenemos ventajas también. Primero, Uruguay es muy talentoso, ¿no? Las personas que trabajan en las agencias, Uruguay tiene agencias sumamente importantes, ganan premios internacionales sumamente valorados. Yo no conozco ningún uruguayo que se haya ido al exterior y que haya vuelto porque lo hayan echado o porque le haya ido mal. Han vuelto por la familia, han vuelto porque quieren volver a ir a Uruguay, han vuelto porque les fue muy bien y quieren volver, ¿no? Digo, y eso, Uruguay tiene buena, entonces Uruguay tiene mucho talento, Uruguay tiene mucho talento y creo que viene una camada joven también con mucho talento, muy preparada, ¿no? No soy de los que cree que la juventud no tiene actitud, ya no le importa nada, no creo que no, creo que siempre generalizamos y agarramos los malos ejemplos y los ponemos para todos lados, ¿no? Somos un poco así los uruguayos, somos un poco de ver lo malo y lo malo proyectarlo, ¿no? Y lo bueno dejarlo chiquito. Sí. lo malo grande y lo bueno chiquito. Sí. Y creo que sí, que Uruguay hoy por hoy, además, con todo el background de tecnología que tiene, con el background de, no sé, lo que tiene Reducto, por ejemplo, en el mundo audiovisual y las productoras que de usar, las agencias. Hay una nueva corriente también de agencias independientes. De hecho, nosotros tenemos una, ¿no? Y que están brillando en el mundo también, las agencias independientes, porque tienen esa flexibilidad que es muy necesaria en un mundo que se vive cambiando. Entonces, yo creo que sí, que Uruguay tiene un problema que podemos verlo como un problema o podemos verlo como una definición, que es el mercado tiene un tamaño determinado. Y nosotros hacemos publicidad para ese mercado. Muy gracioso cuando mucha gente en el fútbol decía, no, pero no puede ser. Si vendiendo la camiseta y haciendo esto y haciendo lo otro, habría que tener un modelo. Digo, ¿a cuánto le venden la camiseta? Sí. Lo que pasa es que si te comparás con Argentina, te comparás con Brasil, te comparás con Europa, que es de donde vos tenés información, claro, no es comparable. Entonces, nosotros trabajamos para eso. Está bien. Y, a ver, en Punto han creado cientos de campañas, muchas súper recordadas, de las que no creó Punto, de las que no participaste tú. ¿Cuál mirás o cuál recordás que hayas dicho, me hubiera encantado participar de esto, me hubiera encantado? Es muchísimas. ¿Sí? Es muchísimas, sí, es muchísimas. Sí, mirá qué buena que está. Qué bien, mirá por dónde la hicieron. Claro, qué bien, a eso me refería, sí. Me parece, sí, que muchas, pero no sé, a mí Viceversa fue una agencia que yo siempre admiré mucho, ¿no? Por la capacidad estratégica y creativa que tenían, por el buen gusto que tenían, por una cantidad de cosas. Y me acuerdo que hicieron ahí estaba María José Wells, Elfido Yuria, estaba Claudio Invernici. Claro. Y hicieron una de arquitectura, me acuerdo que fue fantástica, en la que, bueno, se ganó todo. Pero son también las que marcan como un nuevo camino, ¿no? Las que marcan como empieza. Y esa... Algo disruptivo. Habló exactamente, sí. Hablaba claramente alguien que era como un travesti, ¿no? Entonces hacía una broma, entonces estaba el humor, estaba diciendo a la sociedad, vamos a aceptarnos todos de otra manera, ¿no? Tenía varias cosas. Entonces esa me pareció una campaña... Gali, que era el actor, ¿no? Me pareció una campaña súper buena. Y bueno, una que yo no trabajé, pero que es de la agencia, es El Grito del Canilla, ¿no? Claro. Yo entré cuando El Grito del Canilla estaba en pleno éxito, ¿no? Y esa fue una campaña también que pegó en la cultura, una nueva manera de hacer. Esa es la que cumplió con las tres cosas que decía. Esa cumplió sí, todo. Sí.
Y cumplió con una más también, porque no solamente vendió más, sino era un mensaje del diario hacia los canillas, que eran sus principales distribuidores. Y siempre había una tensión ahí entre el diario y los canillas. Entonces, fue una pieza del punto de vista estratégico brillante y desde el punto de vista de la idea y de la ejecución, la que trabajaba el Flaco Morandi, la que trabajaba Raúl Castro, la que trabajaba Michelle, la que trabajaban varios, ¿no? Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Es un orgullo de la agencia y la siento propia por pertenecer a la agencia, pero no por estar en ese equipo. Claro. Pero fue una campaña que marcó en las universidades, marcó en la gente, ya tiene muchos años. Y esas son las que realmente, las que más me gustan. Nos encanta cuando son nuestras, cuando no son nuestras, bueno, a veces nos calentamos, podíamos haber hecho esto y no la hicimos, pero bueno. Pero bueno, está bien. Y Pablo, en tu rol de publicitario y de asesor en cuanto a estrategia, comunicación, publicidad, ¿qué notas tú que son los errores que se repiten con mayor frecuencia por parte de las empresas, empresarios o los responsables de comunicación de las empresas a la hora de desarrollar una campaña o un plan de comunicación? ¿Qué notas que está faltando una vuelta de tuerca? Yo lo que siento un poco ahora que estoy, además de la publicidad, bastante involucrado en estrategias de comunicación para marcas, para directorios de empresas, para personas, ¿no? A veces es la falta de estrategia. Uh-huh. Estamos en un momento donde es tan atractivo todos los recursos que hay, que a veces te vas inmediatamente al recurso y no tenés una estrategia clara, ¿no? La estrategia es la que te da la dirección de donde tenés que ir. Había un ejemplo donde que decían, bueno, esto es como un motor de un avión a toda velocidad. Pero si a veces ese motor a toda velocidad es la creatividad o las ideas de todo tipo, pero si la dirección es para abajo, llega más rápido abajo. Claro. Si la dirección es la correcta, vas bien. Entonces, entender una estrategia, entender que comunicar no es lo que yo digo, sino lo que el otro entiende, ¿no? Que eso es muy importante. Entender que hay distintos públicos objetivos, pero que la estrategia tiene que ser la misma, entonces tenés que conocer muy bien para conectar. Entender que esto se trata de conexión, de emoción. Las decisiones que tomamos son emocionales, decimos que las decisiones son emocionales, o sea, la emoción lleva a la acción y la razón a la justificación de esa acción, ¿no? Entonces la estrategia pasa a ser claro y entender que decir no es comunicar. No, lo dijimos. O sea, uno lo ve a veces con los políticos. Sí. Nosotros lo dijimos, pero mira que lo dijimos clarísimo, ¿no? Pero no te entendieron, entonces no comunicaste bien. Claro. Y cuando vas para atrás y bueno, ¿cuál es la estrategia? A ver, ¿qué es lo que... No, esto es querer decir, ¿la estrategia cuál es? Definir muy bien la estrategia. En este momento, acuérdate que te podés equivocar rápidamente, porque es tan atractivo todo lo que hay, tan atractivo. Y yo creo mucho también primero, en la integración de la comunicación, ¿no? Es un mundo donde la estamos fragmentando y en realidad las personas somos uno solo y hoy ya no sabemos dónde vemos las cosas. O sea, un corte de un informativo de televisión lo podemos haber visto en la televisión o lo vemos en un corte en Instagram, ¿no? Sí. Digo, lo mismo pasa con un programa, con un diario. Entonces, hoy todo vale, no es que no vale, hay un error. Lo que sí hay es una resignificación o un reacomodo de las piezas. Quizás lo que antes te daba un medio, te daba 4 o 5 cosas, hoy ya no te da 3, pero no es que no te da ninguna. Claro. O sea, la televisión entrega, los diarios se entregan, las revistas se entregan, la radio entrega, y digital también entrega. Entonces para muchos casos es clave lo digital. Pero antes de todo eso está la estrategia, ¿no? Porque eso te va a definir qué medio utilizar, exactamente, qué mensaje, qué palabra, exactamente. Qué matices, todo, ¿no? Y mirá, pasa muchas veces que hay que trabajar tanto en la estrategia y las estrategias tienen ideas que a veces lo que vos ves,
a veces se confunde si es una estrategia o es una idea. Cuando vos confundís si es una estrategia o es una idea, es que está muy bien. Claro. Está muy bien, ¿no? A veces el límite en este mundo que ya los límites no están tan claros, cuando ves las dos decís, hay ideas que decís, qué buena estrategia. En realidad la idea está buena, pero encontraron un insight, encontraron algo estratégico que está muy bueno. O sea, Sí. la idea te da el chispazo de la cosa, pero Sí. qué bien pensado desde atrás. Entonces, te da la dirección, te da... La estrategia no te cercena, la estrategia te da el espacio donde te puedes mover seguro. Claro. Donde el espacio donde vos, seguro no sé si es la palabra, el espacio correcto. Y tenés que ser disruptivo y te vas a hacer otras cosas y tenés que tener eso. Pero yo creo que ahí está un poco, es lo que estoy viendo también. Y bueno, y es por lo que también converso con las personas, ¿no? Claro. Pero me parece que ahí hay un punto para llamar mucho la atención y para... Inclusive, más a que de nivel publicitario, a nivel la otra vuelta hablábamos un poco de los empresarios, ¿no? Para ir un poco al liderazgo de los empresarios. Sí, tenemos una parte de la sociedad que no le gustan los empresarios. Bueno, qué estrategia tenemos para eso, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer para eso? ¿Sí? Sí. Porque al final de cuentas los empresarios generan puestos de trabajo, generan bienestar. Es un rol que maneja una empresa, pero el sistema está puesto ahí. Sí, sí. Entonces, a veces decimos, qué mal visto estamos. ¿Qué estamos haciendo por eso? Claro. ¿No? Y a veces no hay una estrategia. Salta uno, salta otro, salta uno. No hay una estrategia definida. ¿Y vos estás trabajando en eso ahora? Porque te noto como... Es una preocupación. Claro, sí, Es sí. una preocupación. Es una preocupación. Estoy trabajando con algunos proyectos que tienen que ver con eso y lo planteo más a nivel genérico, pero para poner como un ejemplo de lo que hace. Vi la estrategia de Noruega como país en el Mundial y decís, Y cuando mirás para atrás, aprovecharon el vehículo selección. El vehículo selección le pusieron todos elementos históricos. Claro. Hicieron una previa, o sea, prepararon antes, pusieron previa al Mundial y después el Mundial, ¿no? Generaron un elemento que lo replicó, era fácil, que lo replicó todo el mundo, que desde los jugadores, los hinchas, después los colegios, después la cosa, después hasta de otro lugar, vamos a hacer así, ¿no? Y ahora todo el mundo dice Noruega, Noruega, Noruega. Vamos a ver cuántos turistas van a Noruega en los próximos años, ¿no? Encontré una plataforma, una estrategia, ideas, por ejemplo. Ahí está. Está muy bueno, está muy bueno. Y ahora, yendo a toda la efervescencia, el frenetismo que se está generando con las nuevas tecnologías, ya desde hace algunos años, pero ahora exponenciado totalmente con la inteligencia artificial y otras herramientas también. Eso da lugar a que todas las profesiones cambien, pero la comunicación creo que lo vive más intensamente, sí, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo visualizás vos? ¿En qué aspectos notás que ha cambiado más profundamente la industria publicitaria en estos últimos años? Y, a ver, es muy difícil intentar visualizar porque es muy rápido cómo sucede todo, pero si tuvieras que inclinarte por hacia dónde se va, ¿te animás a pensar en un escenario? A ver, hoy ya es imposible armar. ¿Te acuerdas que antes decían, vamos a planificar a 5 años? Claro, ¿no? claro. Y no se puede planificar a 5 años. 3 ya es un número muy jugado, ¿no? Sí. No sabemos muy bien cuál es el final del camino, porque creo que nunca va a haber un final. Siempre es un error pensar el final del camino. Vos lo que tenés que ir caminando y viendo y probando y haciendo y viendo. Y todos tenés que tratar de adaptarlos para eso, porque todos normalmente lo que queremos, pero ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el final? ¿Dónde está la llegada? ¿Dónde está la cosa? Y más cuando algunas industrias tuvieron cierta forma de hacer las cosas más o menos parecidas. Se mejoraba algún aspecto, pero más o menos parecido. Respecto a lo que tiene que ver con la comunicación y la comunicación publicitaria, evidentemente la tecnología le da muchas cosas a favor y le da muchas cosas en contra. Ajá. Este es el momento donde se está haciendo
más publicidad y más comunicación en la historia. Sí. En la historia. Solo ver las redes. Sí, sí. Y hoy hace comunicación la florería, la carnicería, la cosa y las grandes marcas, ¿no? Sí. Hacen todo. Y hacen más de una plataforma. Y las personas hacen su propia campaña, son su propia agencia, son su propia cosa, cosas que antes no. Entonces, la publicidad no está en crisis. Lo que está en crisis es cómo se hace el negocio de la publicidad. Claro. ¿Ah? Entonces, entonces vos tenés que entender de eso. Entonces, no estamos en un coso que. Entonces, como lo hace todo el mundo, los más profesionales, los que tengan la diferencia, eso lo van a hacer mejor. Entonces, ¿qué hay que apostar? A que ser cada vez mejores. A ser cada vez mejores estratégicamente, con ideas, ¿no? Ese es uno. Eso lo hace la gente. Quizás menos gente de lo que lo hacía antes, porque mucho trabajo de lo que hacía la gente hoy te lo da. Entonces, nosotros lo que queremos tener es un equipo de gente muy buena. Nosotros pensamos que teniendo un muy buen equipo vamos a estar muy bien. El mercado dirá cuán grande o cuán chico es la cantidad de gente, pero seguimos haciendo nosotros, por ahora la máquina no emociona. El día que la máquina emocione es un lío. Hay muchos que hablan de ese tema, pero no. También estamos viendo campañas muy parecidas todas, que están todas con inteligencia artificial. Y uno de los principios de la publicidad es la diferenciación. Claro. ¿No? Quizás la tecnología más adelante también lo hagan cambiar. Entonces, se están viendo una cantidad de. También hay como un inicio siempre de sorpresa, después las cosas se van acomodando. Ahora, yo sigo pensando que hay algunos desafíos con como cuando yo entré como asistente de cuentas. Yo entré como asistente de cuentas y asistía a alguien. Ahora el asistente es el asistente. Es el asistente, sí. ¿No? Digo, entonces, para poner un ejemplo, ¿no? Pero si no generamos asistentes que hagan el recorrido, que sepan cómo después vas a ver lo que le devuelve la máquina, si está bien o si está mal. Porque hoy cuando tenés experiencia te sirve mucho porque vas y consultás. Y yo hace poco tuve que tener una reunión en Buenos Aires y metiéndole muy buena información y una cantidad de cosas, hasta te vuelve una estrategia sumamente interesante. Pero después pensaste bien cómo fue el proceso y dices, bueno, pero le pusimos buena información, le pusimos esto, después lo ajustamos. Entonces, yo creo que no soy un especialista en esto, tengo por suerte muchos amigos y la agencia tiene mucha gente en el tema, pero la apuesta que nosotros estamos haciendo es a aprender cada vez más, a tener cada vez más herramientas, a estar en el tema y no perder tu equipo senior, tu equipo base, tu equipo que es el que te hace la diferencia. Ese. Y ese secreto fue el que seguimos inclusive en las grandes crisis también. Crisis económicas. Pandemia, 2002. Mantener el equipo que es el que tiene tu diferencial. Ese es el esfuerzo denodado y de todo, porque ahí está tu valor tu gran valor, tu gran capital. Claro. Y recién te preguntaba sobre cómo visualizás la industria publicitaria. Y ahora me gustaría saber cómo te visualizás vos dentro de 5 o 10 años. ¿Sos de proyectarte, de plantearte objetivos a nivel personal? No mucho. A veces sí, viste, a nivel personal es necesario plantearte objetivos y de hecho estoy en ese sentido, pero bueno, pero hay una planificación en la agencia, con Bruno, con todo el equipo. Nosotros en Punto tenemos, el grupo Punto es Punto, que es la agencia local, que tiene la asociación con nosotros, pero es Punto, una agencia local. Sí. Tenemos From, que hemos desarrollado From, que trabaja para Uruguay y para el exterior, sí, con muy buen éxito. Somos una agencia nuestra, nosotros somos uruguayos, ¿no? Claro. Somos los que estamos. Y después tenemos una empresa de tecnología que está un poco entre los canales digitales de los clientes y las campañas, que ahí hay mucho de tecnología, llamado DOT. ¿Sí? Tenemos otras unidades, pero las pusimos dentro de cada una, ¿no? Nosotros hicimos Greg Mortimer, es la película, la hicimos nosotros. O sea, fue como casi fue un proyecto de contenidos, ¿no? Hoy ya, cuando Bruno Pecho le hicieron una nota de otra vuelta que decía, cada vez la publicidad se tiene que parecer más a los contenidos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la cultura de que hablamos, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver. Entonces, nosotros como grupo tenemos una planificación
y de acá a 3 años, tanto a nivel local como a nivel internacional, ser una agencia uruguaya que sí que tiene vínculos con empresas del exterior, pero estamos orgullosos de ser uruguayos y de ser nosotros los que tomamos nuestras decisiones, ¿no? No depende en este mundo que está cambiando tan rápidamente, queremos nosotros saber que nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos y no la toma otro, ¿no? Y en el mundo publicitario está pasando eso, a nivel mundial. Si uno lee qué está pasando con los grupos y demás, entonces eso es algo que nosotros sí estamos planificando, sí tenemos claro. Lo de la inteligencia artificial que hablamos y lo del equipo. Y seguir construyendo marca, seguir ayudando a los clientes a vender, a construir marca y a meterse en la cultura, ¿no? Y formar gente. Yo creo que como es un negocio de gente, tenés que formar gente. Lo que tenés que cuidar más es tu gente. Que no se hace fácil muchas veces. No, es de lo más complicado. Porque son los costos. Una agencia, los costos de una agencia, el 75% de los costos son salarios, ¿no? Digo, y bueno, es así. Pero ese es tu diferencial. Claro. No tenés. Entonces, El talento. ¿eh? El talento. Es tu diferencial, ese es donde tenés que ir. Entonces, y siempre positivo, que lo que viene va a ser mejor. Siempre Tal positivo, cual. lo que viene va a ser mejor. Actitud positiva, lo que viene va a ser mejor. Está bien. Pablo, y de todos estos años creando y potenciando marcas y negocios, ¿cómo te gustaría que sea recordada la marca Pablo Márquez? Ya sea en lo personal. Digo, bueno, uno siempre quiere, como lo recuerden, como un buen tipo, ¿no? Digo, me parece que esa es la primera. Esa es la primera. Porque el resto, Sí. ves cómo se juega, ¿no? Pero bueno, sí, que nunca me habían hecho esta pregunta. Yo qué sé, eso, que formamos un buen equipo, que tuvimos, que trascendimos en el tiempo, que nos adaptamos a lo que había pasado, que tuvimos el coraje, la actitud, la valentía, que nos bajoneamos, que lloramos, que nos alegramos. Hicieron todo con intensidad. Y bueno, todo eso, decir pasión. eso, sí. Vos no podés pasar por este trabajo, esta cosa, si pasás flojito. Sí. La tenés que jugar a tope, la tenés que jugar toda, ¿no? Y el día que no juegues a jugarla toda, te tenés que bajar. No podés llevarla de más o menos porque se nota. Sí. Entonces, y quiero seguir del lugar que pueda seguir mejor. También uno cuando avanza en edad, no de ser mejor en edad, también sabe después de la experiencia y todo en qué lugar puede jugar mejor, ¿no? Y eso me parece que es muy sano para una organización porque primero la fortalece, porque capaz que ocupas un lugar que no está ocupando nadie y agranda el espectro de acción de la empresa. Y los demás crecen, ¿no? Y los demás van. Eso es clave también, porque si vos pensás que lo importante es las personas, pero los que se quedan son siempre los mismos, en algún momento estás contradiciendo lo que estás diciendo, ¿no? Y nosotros eso, Elvio, después vengo yo, después viene Bruno, o sea, hemos hecho ese pasaje de posta, ¿no? Que es importante. Y después que mis amigos me recuerden, bueno, mis hijos, evidentemente, y mis amigos, todo, que tengo muchos amigos, tengo el clan, tengo un amigo de los jueves, que nos juntamos en el todo eso, esas partes son también las partes importantes de la vida. Totalmente. Y que tienen mucho que ver con la actitud. Tienen mucho que ver con la actitud. Está bien. Bueno, Pablo, te quiero agradecer por la buena onda, por el aceptar de entrada. Fueron 2 mensajes nomás que nos tomó coordinar esta charla. Me pareció súper interesante, aprendí un montón. Y no sé si querés agregar algo que te parezca importante compartir, que no te haya preguntado. No, creo que pasamos por Recorrimos un todo, montón de recorrimos cosas. un montón, estuvo bárbaro, digo, lo hicimos así, me sentí muy cómodo
Y tiene mucho que ver el tema de actitud. Y cuando me diste el libro que vos habías hecho y vi las personas también que están en el libro, ¿no? Todas tienen actitud. Todas tienen una actitud magnífica y entre que publicaste el libro y ahora, ¿no? Que ya pasaron 16 años. Hace un tiempo, Sí. comprobaste la actitud de la gran mayoría de todos los que habías entrevistado. Así que me parece buenísimo. Y bueno, muchas gracias a vos por la invitación. No, por favor, a vos, muchas gracias. Y bueno, seguramente haya alguna otra instancia para volver a charlar. ¿Cómo no? Cuando quieras. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por seguirnos en este episodio y nos vemos muy pronto con mucha más actitud. Chau, chau.